forman parte de la noticia. El economista Francisco Briones, exdirector del Servicio de Rentas Internas, está ya en la mesa de Así Amaneció para analizar algunos temas económicos y también otros en materia de negocios y comercio. Él es experto precisamente en la asesoría empresarial en esta materia. Gracias, economista Briones, por estar con nosotros y bienvenido a Así Amaneció. Hola, muy buenos días con todos. Queremos aprovechar su presencia en primer lugar para destacar lo que Priscila Jacome informaba unos minutos antes de su llegada. El presupuesto de Ecuador depende cada vez más de los impuestos que paga la gente que del petróleo. En esa línea y considerando su paso por el SRI, Ecuador está haciendo lo correcto en política fiscal recaudatoria para poder enfrentar esta brecha fiscal que tenemos y también las demandas de un presupuesto cada vez más galopante. Quizás el titular es un poco engañoso en el sentido de que en el papel o lo que te dice la teoría económica, está bien que una economía del gobierno, que un presupuesto fiscal dependa sobre todo de los impuestos, porque al final del día son los únicos tipos de ingresos que se denominan permanentes o se denominan que pueden ser predecibles, ¿verdad? Que de alguna u otra forma están bajo potestad del gobierno. Todos los demás ingresos, como por ejemplo los provenientes de recursos naturales, entre otros, son impredecibles. Tú sabes que el precio de estos commodities, de estos elementos, varían con el tiempo, están sujetos a las guerras, están sujetos al precio del valor del dinero en el mundo, están sujetos a un sinnúmero de cosas, ¿no? Y te decía que probablemente es un poco engañoso, si se lee solo el titular, habrá que leer o ver qué dice toda la nota, porque la razón por la cual está sucediendo eso en Ecuador es porque, número uno, la producción petrolera está en picada, está en descenso, es cada vez menor, y número dos, el precio también está en un nivel que comparativamente con años anteriores se puede decir que está un poco bajo, alrededor de 65, 70 dólares. Entonces, es más bien forzado. Si diríamos que la economía del gobierno, el presupuesto fiscal depende de los impuestos porque así se lo ha planificado, porque así se ha construido, porque así se ha programado que suceda, sería una excelente noticia, pero me temo que sobre todo es porque los otros ingresos que típicamente han sido importantes para el Ecuador están siendo cada vez mermados, reducidos como consecuencia, por un lado, de la falta de producción que se está cayendo y por otro lado por el tema de precios. Siempre se ha dicho, economista Briones, que cada vez que hay una política impositiva, es decir, que los impuestos aparecen de alguna manera en la jugada que los gobiernos hacen, hay una afectación directa al comercio y también hay una intención de evadir contra la cual las autoridades regularmente tienen que luchar. En el análisis que ustedes han hecho dentro de la consultora para la cual usted se pertenece y en la experiencia que usted también ha recogido durante estos años, la situación del 2024 en materia comercial, ¿cómo pinta hacia el término? Mira, siempre los impuestos desde sus orígenes, digamos, de su creación toda la vida, por diseño son quitarles a unos sobre su renta, sobre sus transacciones y extraer recursos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es ineludible decir o pretender decir que los impuestos no afectan la actividad económica, o sea, siempre van a afectar. El problema es que un gobierno o una política fiscal, tributaria, sopesa otras cosas que no sea solamente el impacto negativo que se puede generar sobre los agentes económicos al extraer recursos, sino también lo que se vaya a generar al usar esos recursos en otro grupo social, que típicamente son los de menores ingresos. El problema o la gran pregunta siempre va a ser, o el dilema siempre va a ser, si ese uso está siendo el adecuado y si no hay otros usos que no son los correctos, como por ejemplo las ineficiencias por un lado y por otro lado, sin lugar a dudas, la corrupción, es decir, el despilfarro. Entonces, cuando sucede el despilfarro, cuando sucede la corrupción, cuando suceden las ineficiencias, es cuando entonces la ciudadanía dice, oye, ¿para qué yo estoy pagando impuestos que se supone deben ir a financiar servicios públicos? Deben ir a financiar obra pública, deben ir a financiar atención a los más necesitados. Eso sería perfecto, pero vemos que es todo lo contrario, ¿no? Que no está llegando la plata a esos sectores, sino que más bien se están creando nuevos ricos a partir de la corrupción, a partir de la ineficiencia, o peor aún,
crece el Estado, pero no crecen los servicios que se están dando. Son las 8:15 de la mañana, estamos conversando con el economista Francisco Briones, exdirector del Servicio de Rentas Internas. Economista, comenzamos una carrera electoral y parte de los ofrecimientos de algunos candidatos están direccionados quizás a eliminar o disminuir impuestos, entre ellos en la disminución de lo que ahora es un 15% del IVA. ¿Cuál sería el impacto de regresar en el tiempo quizás a esa decisión? Mira, yo veo complicado que cualquier candidato que ofrezca reducir impuestos pueda cumplirlo. Me parece que ofrecerle eso a los ecuatorianos o proponerle eso al Ecuador de cierta forma evidencia que no se ha comprendido el problema del Ecuador. Ojo, yo no quiero decir que no estaría de acuerdo en que se tome una medida como esa. Creo yo que si le preguntas a cualquier persona, ¿estarías de acuerdo con que te bajen los impuestos? Creo que casi todo el mundo dirá sí. Yo también diría sí. Pero hay que además entender cuál es el panorama fiscal, cuál es la situación de país, cuál es la situación de gobierno que termina afectando luego a la situación de producción, a la situación de empleo, a la situación de inversiones y a un sinnúmero de cosas más. Reducirles un impuesto como por ejemplo el IVA del 15 al 12%, que se ha visto que quizás el impacto no ha sido tan tremendo como probablemente uno pudiera decir, digamos, pudiera ocasionar problemas más graves, como por ejemplo que se corten todas las fuentes de financiamientos para el Ecuador y el problema ya no va a ser, oye, estoy recaudando 1.000 millones más o 1.200 millones más en impuestos, sino que ya no tengo financiamiento de 5.000 o 8.000 millones que necesito del exterior, o peor aún, que mis calificaciones crediticias se empeoren más aún, sean aún peores, que cualquier inversionista en el extranjero diga, oye, el Ecuador es un país en el cual en cualquier momento vas a explotar una bomba, me refiero económica, y mi inversión no está segura y por lo tanto la voy a perder. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Es que no invierto. Es decir, podría ser una demagogia de venir a proponer esta... Bueno, no sé si demagogia, para mí simplemente es, oye, tienes un presupuesto que se suma y 1 más 1 es 2, y si tú en lugar de decir cómo vas a lograr 1 más 1 es 2, estás diciendo 1 más 1 es menos 1, entonces no, yo te digo, hay que cuestionar eso de allí. Yo insisto, por mucho que no estemos de acuerdo o que quisiéramos que nos bajen los impuestos, es lo que yo quiero decir. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Tengo un dato del último informe que tiene relación a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la situación de los negocios en el Ecuador, de los emprendedores, de las ventas. Hay una caída aproximada del 5% en ventas en algunas provincias con mayor intensidad que en otras, y el sector de la salud, por ejemplo, tiene el 17% en caída si comparamos el mismo periodo del 2023 con el periodo del 2024. Y las actividades profesionales menos el 5%. ¿Esas cifras son reales y de qué manera, sobre todo las personas que nos están escuchando, en algún momento van a sentir un alivio frente a que vamos a finalmente iniciar esa reactivación y recuperación económica que tanto anhela el Ecuador? Mira, a ver, definitivamente las ventas están reduciéndose, acumulado al mes de junio, que es la última información disponible por parte de las autoridades de control, como el SRI, hay una contracción de aproximadamente 3% a nivel general. Si luego nos vamos y revisamos los grandes contribuyentes, que son quienes tienen aproximadamente el 35% de las ventas en el país, la caída es aproximadamente del 4%. Entonces, es importante, si vamos y revisamos a los RIMPE, que son los contribuyentes que están, los emprendedores, por ejemplo, los más pequeños, los que están en la base, ahí la caída es todavía mayor. Entonces, eso es, ahí la caída es aproximadamente, déjame decirte exactamente cuánto están cayendo los RIMPES, 4% aproximadamente, 4%. ¿Verdad? Y luego los que están en el medio de la torta, digamos, las empresas, las compañías, esos ni crecen ni decrecen. ¿Qué es lo agravante quizás y cuál es la noticia de las últimas semanas? Es que si bien ese es el resultado de entre enero y junio, los resultados de los 2 últimos meses han sido un poco graves. Entonces hay una caída de ventas del aproximadamente del 10-14% en el mes de junio con relación a junio del año pasado. Entonces
yo te digo, a ver, todo esto puede significar un panorama súper complejo, súper difícil. Tú dices, oye, ¿qué está pasando en el Ecuador? Entonces, yo te digo, cuando separas estas cifras y separas las ventas de estos misma gente, de estos mismos grupos de contribuyentes, grandes contribuyentes, RIMPE y las empresas que están en el medio, entre lo local y lo externo, es decir, entre los que se venden internamente en el Ecuador, dentro del Ecuador y lo que exportan fuera del Ecuador, tú ves que hay un crecimiento en todos los sectores, perdón, en todos los tipos de empresas, en todos los tamaños de empresas cuando venden hacia afuera. ¿Por qué hago esta separación? Porque el problema de falta de demanda, digamos, si se puede decir de una forma, el problema de falta de consumo, el problema de esa liquidez es sobre todo interno. Sobre todo interno. A nivel internacional cada vez hay más demanda de consumo de alimentos, en lo que Ecuador, digamos, tiene potencia, y en las agroindustrias que pudieran desarrollarse en el Ecuador. Cada vez uno de los temas más importantes de discusión a nivel internacional es cómo se van a alimentar 9.000 millones de personas en los próximos 10, 15 años. Y el Ecuador es un país que ha estado sobre todo dedicado a los temas agrícolas, agroindustriales. El Ecuador debería estar buscando cómo va a alimentar Ecuador, cómo va a ser parte de los que alimentan al mundo, ¿verdad? Países como India, China, los mismos Estados Unidos, el bloque de la Unión Europea están buscando, oye, cómo vamos a alimentar, cómo se va a alimentar la gente, porque todas las predicciones dicen que no dan las capacidades productivas que tienen los típicos países que están alimentando al mundo hoy. Entonces, ahí hay oportunidades, por ejemplo. ¿Qué es lo que quiero decir? En resumidas cuentas, que las oportunidades, me parece que lo que la mayoría debería estar buscando es cómo vende más al mundo. Y creo que en los últimos años había habido esfuerzo interesante en un acuerdo con Costa Rica, un acuerdo con Corea del Sur, un acuerdo con China, un acuerdo con varios países que están ahí, que algunos ya se han concretado, otros siguen el trámite y que estarán listos en los próximos años, y que lo que está pasando ahí, lo que se está viendo es que Ecuador está teniendo quizás más oportunidades hacia afuera del país. Queremos agradecer la participación de Francisco Briones, Senior Partner en la consultora Andersen, ex director del Servicio de Rentas Internas, un especialista en el área de economía y empresas, hablando sobre algunas situaciones de la política coyuntural y también del área de los negocios. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buen día. Son las 8 de la mañana y 22 minutos.